Bienvenidos y bienvenidas a Pop and Joy, el lugar en donde el cine se mezcla con risas, chisme y de vez en cuando algún joystick perdido. El día de hoy me acompañan en esta mesa cinéfila Ishi, la novata del cine pero experta en hacernos replantear todo, Vladis, creativo por naturaleza, ruidoso por vocación y orgulloso de cada una de sus opiniones, y yo, Yamil, el que trae las películas a la mesa, aunque después la conversación se salga completamente del guión. Antes de continuar, una advertencia muy importante: este episodio contiene spoilers de la película México 86. Si aún no la has visto y quieres llegar sin saber nada de la historia, este es un buen momento para pausar, ver la película y después regresar a escucharnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué nos cuentan? Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos, sí. ¿Cómo han estado? ¿Qué nos cuentan? Todo muy bien, todo tranquilo. ¿Ya inició el mundial? ¿Ya inició el mundial? Sí, efectivamente. ¿Están emocionados? Claramente, sí, obvio. Pregunta obligada: ¿a quién le van en el mundial? A México. Uno le va a México hasta que ya no juega. No, lo siento, yo no. O sea, era la única que conseguí, pero no por eso le voy a México. Sigo con lo que dije el capítulo pasado. Yo veo un partido y le voy al que tiene el balón en ese momento. Ok. Y ya le voy al que gana al final. Yo siempre Bien gano. Villamelón. Ganar. ¿Eh? Bien Villamelón. ¿Por qué Villa? Así se les llama a los que son como oportunistas de Ah. a quién le van. ¿No yo? ¿Y tú? Yo creo que este mundial puede ser como la oportunidad perfecta para terminar de una vez por todas con quién es mejor, si Cristiano o Messi. Ya vimos ganar en México a Pelé, ya vimos ganar en México a Maradona, que son como los dos grandes GOATs del fútbol mundial en histórico y todo. Creo yo que si Messi es bicampeón o si Cristiano logra levantar la Copa del Mundo, podrían decir, bueno, ya ganó un mundial en México, ya se puede unir a estos dos grandes GOATs y acabar de una vez por todas con el Messi o Cristiano. Entonces, a mí me gustaría que uno de ellos dos fuera campeón del mundo. Creo que trae mejor equipo Portugal que Argentina, pero me gustaría que Argentina fuera bicampeón. No creo que gane Portugal, realmente. Yo creo que se la va a llevar Argentina. Pues, no sé. Vamos al meollo de este capítulo. ¿Qué les pareció? Una producción de Netflix que nuevamente vuelve a traer algo decente. Me da gracia México. que justo un año antes, hace un año, en Amazon nos trajeron una serie mexicana que está buena, o sea, sí, a mí me gustó bastante, que es la de Mentiras del Musical, que pues siento yo que fue una buena historia, buenas canciones, que ya aunque es de una obra de teatro, creo, pues no había mucho que reinventar, según yo. Que un año después Netflix, ahora que es la competencia de Amazon en el streaming, traiga una película de México 86, bien producida, una buena historia, fotografía decente. No es la gran cosa de fotografía, pero si la comparamos con la última película mexicana que llegó a este podcast, que fue Venganza, se la lleva de gane completamente. Bueno, algo que sí tengo que hacer notar es que Netflix ya está reutilizando sets. El set de la oficina de la Federación Mexicana original es el mismo set que sale en la película a donde sale Memo Villegas y el del psicólogo, que también es una comedia de México y todo eso. Pero es el mismo set, así igualito. Ni siquiera intentaron disimular que no era el mismo. Dijeron, no se van a dar cuenta. Pues sí nos dimos cuenta, Netflix. Pues es normal que se reutilicen sets. Sí, Pues sí, pero cámbiale un poco la decoración, era algo. lo mismo, igualito, así. Pues Además, son las oficinas de aquí de Netflix, o sea, aquí se graba, es el único lugar que tienen, no van a usar otro. No están ambientados en la misma época, era para que hicieran unos cuantos cambios. No estaba tan lejos, ¿eh? Ahí en ese tiempo Y no es como cambiaba que mucho las México cosas. sea de que se modernice. Sí, vamos a modernizar de un año para el Sí. otro. Claro que Cuando sí. lo intentan, terminan con cosas que se les caen a último momento. No, sí, perdón, pero este capítulo va a estar plagado De cortes. sí, no, y de polémicas que fueron. Si de pronto no entienden el capítulo, por qué estamos hablando de un tema y de pronto corte A y estamos hablando de otro, Yamil. Cortesía, Yamil exactamente. tiene la culpa de eso. Es que, oye, es un mundial que está, o sea, creo que todos los eventos deportivos de talla mundial siempre están plagados de polémicas, de cosas que salen, de un montón de pros y en contras que siempre puedes encontrar. Pero este mundial en específico tiene una cantidad de polémica alrededor de él que es impresionante. O sea, sí tuvimos polémica en el Mundial de Qatar por las restricciones, por los choques culturales que iba a haber, por un montón de cosas, ¿no? Pero acá tenemos no una sede, tenemos 3 sedes. Ya habían intentado hacer cosas en dúos como Corea-Japón, que fue una gran apuesta. Pero ahora tienes a 3 países
no sé por qué decidieron hacer una triple sede cuando el core de los partidos se va a jugar en Estados Unidos. Y los tres Pues países... había que ser amigos, te voy a compartir mi patio trasero una semana y ya, para que estés feliz. Y los tres países han tenido una de polémica. O sea, creo que el país que menos ha tenido polémicas es Canadá. Y eso porque, pues, si Canadienses. pasan cosas en Canadá, México en general, pues no le importa. Pero polémicas en Estados Unidos hay día tras día tras día. Y polémicas en México porque o la obra no se terminó, o están a marchas forzadas, o terminaron y después dijeron no, tenemos que cambiar otra vez, o Pero siempre hay mil polémicas cosas. de esas, o sea, no es como que porque haya un mundial, hay más polémicas, son las mismas polémicas solo con el mundial. Es especial porque es el mundial, pero, o sea, sí es algo rutinario en nuestro país, realmente es algo novedoso que haya ese tipo de problemáticas. A mí lo que se me hace muy curioso es que o sea, deberías de tener un proyecto para realizar ese tipo de cosas y que te lo pongas a hacer meses antes del mundial, ¿no? Lo vimos en la película. Yo lo entiendo, yo entiendo al gobierno de les México, avisaron dejaron al 3 último años todo el antes, proyecto. ¿no? Para hacer la remodelación y la reestructura y todo. Ya se tenían los estadios, ya nada más era darle una manita de gato. Y después se vino lo del terremoto. Ujú. Y, o sea, sí pasaron un montón de cosas, pero al final todo lo terminaron haciendo de último momento. Y después, No aprendieron 40 años 40 después. años y después. ¿Estamos iguales? estamos exactamente igual. Fue el mejor mundial, salió bien, entonces pues, repites todo Sí. para que salga igual. Solo que ahora es moradito el mundial. Mira, en ese entonces tenías no sé cuántos partidos. Aquí vamos a tener que 5 partidos, 6 partidos por sede. Ahí está, menos esfuerzo. O sea, es una cosa y no pudieron tenerlo. No puedo creer. O sea, Todavía Claro no que sí, es el 40 mundial, ¿eh? años. Los y estadios están, es lo que necesita los partidos. qué bueno que lo traes. O sea, ¿tú crees que la remodelación que tuvo el Estadio Azteca es digna de una remodelación para un mundial? Sí. Pues cuando pasamos tú dijiste que estaba bonito. Yo Se ve creo que ella dijo Ahí que está. estaba muy X. Pero O sea, se ve bonito por afuera. Por el Le techo pusieron la rojito. misma lona que tiene el estadio GNP Seguros Le y está hermoso el le estadio pusieron GNP Seguros. unas luces que alumbran justamente la parte de arriba del estadio. Y se ve bonito. se ve muy X. Pero es exacto. O sea, el estadio está igualito. No le hicieron nada. Ya era funcional, ¿para qué le haces cambios? Solo necesitabas cambiarle por adentro que tuviera pantallas, que tuviera luz, que tuviera más asientos o mejores asientos o no sé qué con los asientos. Es lo que te pidió la FIFA y es lo que vas a hacer y para lo eso, hiciste. y para eso te tardaste tanto tiempo o sea, no. Se tardaron un año. Un año yo siento que es considerable en quitar pantallas, poner pantallas, ver dónde vas a conseguir asientos, qué asientos vas a conseguir, cómo los vas a poner una fila de asientos que no se ve nada, pero un año de estrategia para eso, Y claramente. tuviste un año para negociar con los palcoavientes y no pudiste llegar a un acuerdo y ahorita a una semana del mundial tuviste otra vez tema con los palcoavientes. O sea, sí fue a mi punto de vista, los organizadores del mundial descuidaron mucho el mundial. No sé si porque los organizadores en general no son mexicanos, porque la verdad desconozco quién sea los organizadores, pero se centraron como mucho en sedes americanas y a México lo dejaron pues que se arregle como pueda, que salga como pueda, si sale está bien, si no sale también está Y bien. no las arreglamos como pudimos, salimos, o bueno, esperemos a que salgamos bien. Pero el punto de este capítulo no es el mundial de este año. Estamos México 86, por favor. Que nos trae a un actor que la verdad yo quiero bastante, me cae bien, no siento que traiga tanta polémica detrás, es muy ¿Diego tranquilo. Luna? Diego Luna. Fíjate que yo tenía mucho miedo de esta película, Ujú, ¿por qué? porque la última película en donde estuvo Diego Luna y fútbol al mismo tiempo fue un rotundo fracaso. Yo sé que a mucha gente le gusta, perdón por esto, a mí no me gusta, para mí fue un rotundo fracaso que fue Rudo y Cursi. O No sea, la he así visto. de mala es, ¿no? Exactamente. Yo creí que esa película era súper vieja. Pues es Diego vieja. Luna ya es bastante grande. Podemos ver cuándo fue Rudo y Cursi. Fue una película del 2008. No tiene tanto entonces. Unos casi 18 años, ya es mayor de edad. Joven todavía. Y entonces dije, bueno, yo espero que no esté a ese nivel la película. Y la verdad fue una grata sorpresa la Estuvo película. interesante. Ujú. Fue una sátira política de todo lo que pasó para que México fuera sede del Claramente 86. Netflix sabe cómo hacer una sátira política de Mexicana, México. sí. Ambientada en los 80s, 90s y le sale muy bien. Sigamos por ahí, me encanta. Sí, ya es la segunda película que hace eso. Y no se casa con un actor. O sea, la última que vimos Bueno. fue Memo Villegas con su actor principal.
Memo Villegas y el otro que me puede buscar el nombre, por favor. Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez. Le puse Memo Villegas y me completó. Y esta película tenemos a dos actores principales completamente diferentes. Y a Memo Villegas. Y a Memo Villegas, pero me sorprendió mucho realmente ver a Memo Villegas en una película después de la funa que le dieron. Digo, tampoco es como que tuviera tantas No escenas. se ve muy feliz de estar en la producción, eso sí como que se ve que está más de a huevo de que dijo, pues ya me pagaste, culero. O digo, también no sé si su personaje era así. ¿Pero no conoces al macho? Mm, El personaje que está haciendo Memo Villegas es a Hugo Sánchez, Ajá. el macho. no, ya. Y el macho... Yo solo topo al Chucky Lozano. Y eso nada más por el nombre. Es de así de... Si me pones varias fotos, no sé cuál es. Es que sí tenía un toque pesado el macho. Bueno, tiene un toque pesado el macho. No a todo el mundo le ¿Todavía cae sigue bien. vivo? Sí, claro. Oye, 86 tampoco ha pasado tanto Bueno, tiempo. pero, o sea, normalmente están en promedio de que 20, 30 y 40 años y sobrevive una pandemia, o sea... 20 años, o sea, es de la edad, es más joven que tu papá. No, Hugo tendría... Sánchez. Sí, no. No, tendría como 67 años, 2 años más grande que mi papá. Ya es... En el 86 sí tenía 20 años, nació en el 66. ¿Tu Hugo- papá de qué año Hugo es? Sánchez tiene 67 años. Ahí está, le atiné. No sé cómo le hiciste. Él dijo 20 años en el 86. No, yo dije un Debería rango de tener- edad de 20 años. Digo, también el cómo llegó a ese número no estuvo mal, ¿eh? Porque usualmente los jugadores que llegan a un mundial están en los 20. No, dije 20 exacto, y ahí... Entonces, sí para mí, es el mejor jugador en la historia de México, Hugo Sánchez. Muy, muy seguido de cerca de Rafael Márquez. Pero cuando está justamente estos llamados de venir a la selección y todo eso, sí era como, te estoy haciendo un favor para ir a jugar con la selección, cuando no debería haber sido así. Pero bueno, ese es otro tema. Y aún así, perdieron. Estábamos con el macho. ¿Ok? Con el macho. Ajá. El macho. La actriz que aparece es esta Carla Sousa. ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es Carla Sousa. ¿Qué les pareció su personaje? Me gustó. Un personaje interesante. ¿Por qué? Porque es un personaje que apoya mucho a De la Torre, Ujú. que contrasta mucho con la esposa al inicio de la Torre. Y entonces ese contraste que tienes, o sea, primero es como, es la otra. Y luego es como, bueno, ya entendí por qué tiene la otra. Y luego es como, me cae mejor la otra que la esposa. Porque lo apoya más. Y ese es como el punto que él necesitaba para poder salir a hacer todo lo que todo el pinche desmadre que hace. A mí me pareció así, yo lo sentí así. Pero también está el de, güey, ¿qué le hiciste para que sea así? Yo entendía la otra, o sea, Ajá. uno no llega a ese punto de nada más estar harto con el otro y escuchar hablar y decir, ya cállate nada. Ajá, las mujeres suelen ser reflejo de cómo los tratan los hombres, entonces sí la vi y dije, güey, no mames. Y luego fue como que qué bueno que ya la dejaste para que haga vida. O sea, claramente... Aunque a esa edad no sé qué vida puede hacer uno, pero bueno. Claramente estaban mal los dos, o sea, no es culpa completamente de Diego y tampoco es culpa de su esposa. Ahí los dos tuvieron que hacerse cosa. Llegar a ese punto pues está mal, o sea, ya se tuvieron que haber separado desde hace mucho. Estoy seguro que así si se quedaba por siempre con la Carla, iban a llegar al mismo punto. Y llegaron al mismo punto de ya mi Sí. trabajo es más importante que la relación. Lo bueno es que ella sí le puso un alto y le dijo, no, hasta que no arregles cosas, hasta aquí y vamos a seguir con la dinámica con la que podemos seguir. Y me agrada... No ser parejas, sigamos con esto del coqueteo. Me agrada mucho esa escena en donde regresa y le dice, oye, te vengo a dar una información. Sí, de pronto dije, ¿qué información le vas a dar? O sea, ¿de que ella era que contadora, abogada? ¿O... No sé por qué, pero esa última información pareció que trabajaba en una agencia Como de agencia viajes. de También, ¿no? ¿no? Sí. Entonces sí como que dije, bueno... Y la otra también está así como que, ¿qué me importa eso realmente? Y gracias por darme otra oportunidad. Y así Sí, como que, ey, ¿yo en qué tranquilo. momento te dije? Sí, me encantó eso. Ajá. Y también, o sea, lo hablan muy maduro el hecho de que me agrada que estés aquí pidiéndome perdón. Qué pero- bueno que ya aprendiste a dar ese paso, pero no es todo. Pero aún no estamos Ella listos. lo habla muy maduro. Ajá. Sí. Y él lo acepta también muy maduro, no es como No que, se puso a maldita llorar. vie- Yo- Ajá, sí. Yo esperaba que en ese momento agarrara las cosas y aventara todo, y no lo hizo. Que le dijera, "Ay, estoy contigo aquí por esto y no sé Ajá. qué, yo soy, y tú tienes que estar conmigo", y ya se veía que era así. Ajá. Entonces como que el hecho de que él haya dicho, ok, me voy a llorar solito a mi rincón, pero... Sí, fue como, wow, muy Ajá. bien. Sí, ¿Sí? sí, sí dio un paso. Fue una escena muy,
rara. O sea, está bonita, rara. Yo creo Bien que fue manejada. una Ajá. buena escena. Para mí siento que es de las mejores escenas que tiene la película. La otra buena escena, bueno, no sé si ya podamos hablar hasta allá, pero es cuando ya pasa el terremoto, llega el alemán, si es alemán, ¿no? Y les dice, no, O pues... suizo, ¿no? Porque al final todas las negociaciones fueron a Creo que sí Suiza era a ver lo del... creo que sí era alemán. Tenía nombre, era Germán, no sé qué. De pronto dije, ¿Germán Goring? ¿Mi amigo? Mi compi. Pero no. Suiza está pegada a Alemania, seguramente comparten nombres Ah, bueno, eso sí. Hermann Neuberger. Eso suena alemán. por Nuremberg. Todo se conecta a esa primer película de esa segunda podcast. temporada. O sea, pero esa escena también es muy desmadrosa, muy el ambiente mexicano. A mí me de- encantó que todas las negociaciones se arreglaban realmente tequila. con una fiesta mexicana. Era como, ¿para qué dieron dinero? Y nada más hubieran organizado fiesta y ya con eso. ¿Qué esperaban de Plan cuando le dijo, vámonos de una vez con los de la FIFA y el otro, pero el taxi pasa por nosotros en 45 minutos? Y tú, no, ya vámonos. Y en eso corte A y ya están sentados él hablando de si quieren votar por México o por los que... Por el dinero, por la pasión. Pero, o sea, ¿qué pensaron que había sido su plan? Dejar fajos de dinero abajo de esa cosita. Yo también, yo hasta por un momento pensé... Dije, les dejó como la presentación de México en un folder y adentro, así entre los papeles, Mucho dinero. mucho dinero. Sí. Yo lo que pensé es que había ido a hablar con el presidente de la FIFA a decirles, como los gringos, o sea, ¿ellos qué? Ellos no han tenido México una... es mucho más bonito. A hablar. Y dar dinero Yo por ahí. por un momento claro. sí dije, fue a hablar, amenazarlo, les fue a poner dinero. De pronto, yo como no sabía cómo eran las votaciones, pensé que eran como con botoncitos de verde o rojo. Y sí dije, fue y como buen mexicano cambió los cables sabiendo que iban a votar por ¿Verde México. o azul? Entonces si votaban por el izquierdo, realmente estaban votando por México, ¿no? O sea, sí, mi plan estuvo muy alocado. Ya hasta cuando escuché el verdadero plan sí dije, o sea, tiene lógica, pero nada que ver con Aparte lo que... tiene que ver con lo que dijo el otro al principio, ¿no? Que iba a ser este efecto de... ¿Cómo se le llama ese efecto? Empieza con M, pero es de que si la Manipulación. masa Mm. dice cierta cosa, los demás siguen. Creo que es efecto MOV o algo así. ¿Efecto qué? MOV. Muffin. El efecto MOV explica cómo los individuos pierden su capacidad de pensamiento crítico y adoptan los comportamientos o emociones de un grupo. Las personas actúan de manera impulsiva o agresiva porque se sienten protegidas por el anonimato de la multitud. O, mejor conocido como el comportamiento de rebaño. Entonces realmente al final México 86 llega por pura suerte. No, llega por fiestas. Exactamente. Todo fue A mí por me la gustó, fiesta. o sea, para mí lo mejor Ujú. de la película, las mejores escenas, fue que todo se arregla con tequila y fiestas. Y la verdad es que en México usualmente las cosas es así. ¿Puedes arreglarlo? Fiesta. No puedes arreglarlo, pues vamos a hacer fiesta porque no queda de otra. Entonces, pues salud. Al final sí, México es un país súper fiestero, entonces estuvo chido que mostraran esa parte. Y Claro. además las fiestas estaban súper divertidas. En la primera fiesta todos estaban... A mí me sorprendió mucho que se animaran a poner tan así a personajes que sí son reales. Así como... Pues tan directos, tan crudos, tan, pues güey, sí haz lo que tengas que hacer, pero tráeme la Copa del Mundo. Tan cabrones. Me sorprendió que hayan puesto y dicho el nombre de Emilio Azcárraga y que no hayan fingido otro personaje, que hayan puesto a Hugo Sánchez, que hayan puesto a Bona, que hayan puesto Pues es que es Netflix y Azcárraga, ¿dueño de qué era? de Televisa. Televisa Y ahorita básicamente está en de quiebra, medio ¿no? país. ¿O No, no? no. ¿O quién es el que está en quiebra? TV Azteca. Ah. O sea, no está en Números un rojos. procedimiento legal por ahí, pero... O sea, pero de todos modos es Netflix. ¿Quién se le va a poner al tiro a Netflix actualmente? O sea, yo supongo que lo negoció, pero sí se me hizo raro. Yo sigo en un punto en donde con ciertas personas pues no te metes. Pues aparte Pues sí, esas pero ciertas al personas son- final el papel de malo lo tuvo Martín, no los demás. ¿Martín, el malo? Pues creo yo que no hay como un papel de malo. Fue el que hizo las negociaciones turbias, fue el que al final hizo que México no jugara en Italia, fue el que No, fue un no le idiota eches con la la culpa. esposa. O sea, al final todo lo malo o cuestionable lo hizo él. Los demás nada más eran como, ok, haz lo que tengas que hacer. O sea, eso sí, el único personaje que realmente está señalado por cosas es el único personaje ficticio de la película, que es Martín de la Torre. Pero
todos los demás que están involucrados en toda la película son personajes reales que se hicieron esas cosas. Un detalle que me gustó que pusieran en la película es que Emilio Azcárraga no quería que la selección saliera del Estadio Azteca en ese mundial. Entonces querían que la altura y la afición y todo eso jugara a favor de México. Y entonces ellos pensaban que México iba a pasar segunda de grupo y con ese segundo lugar de grupo iba a tener todos los juegos en el Azteca. Por azares del destino, México logra clasificar como primero de grupo y tiene que viajar a Monterrey a jugar ese partido. Juega en la Ciudad de México contra Bulgaria, pero después el siguiente partido, que es el quinto partido, es contra Alemania en Monterrey. Si hubiera sido clasificar como segundo, seguramente le hubiera tocado jugar contra Inglaterra y en caso de ganar, después contra Argentina de Maradona, pero todo en la Ciudad de México. En el Distrito Federal, por favor. En el Estadio Azteca, en el Estadio Ciudad de México. No, en ese momento no era Estadio Ciudad de México. Porque No, ni ya sé que no. siquiera existía la Ciudad de México. Para empezar. Entonces sí, ese detalle de que México de que querían que quedara segundo, me gustó que lo hayan puesto porque sí querían que quedara segundo, querían que no saliera de la Ciudad de México. Era buena estrategia. Y también Y no el hicieron hecho, caso, ven, hubieran llegado más del quinto partido en ese momento, pero no quisieron, pues, ¿verdad? no sé, o sea, no creo que le hubieran ganado a la Argentina de Maradona. No, ¿Con pero quién sí hubiera? Inglaterra, Ah, no, entonces... pero hubieran pasado el quinto partido, estoy hablando de eso. O sea, quedamos en sexto en ese mundial. Hubiéramos quedado tal vez en cuarto, tal vez hasta segundo. No, No, porque, o sea, en la misma llave. en Dirías donde se enfrentó Carraga, a señores Alemania- En cuarto. sí. Hubiéramos quedado en cuarto. No, porque en la misma llave en donde se quedó México contra Alemania, se hubiera quedado contra Argentina. O sea, igual y tal vez o no se hubiera ganaban pasado a un partido Inglaterra. más porque le hubiera podido tal vez ganar a No. Inglaterra. Sí. Sí, porque el siguiente era Inglaterra, no Alemania. El primer no, porque partido, perdió el los anterior, sí, 16avos, es cierto. los octavos de final fue Bulgaria, en este caso hubiera sido Inglaterra. Y después los cuartos de final hubiera sido Argentina, pero fue Alemania. O sea, se hubieran quedado en la misma llave. Sí, es cierto. Olvidé el anterior que lo hubieran perdido. Porque en fase de grupos fue México, Paraguay, Bélgica e Irak. Que por cierto, dato curioso, México jugó contra Sudáfrica, acá en el mundial en este mundial. Y los dos entrenadores fueron los que inauguraron el mundial. Bueno, o sea, jugaron el partido inaugural de México 86. Aguirre estaba jugando con México y el entrenador de Sudáfrica es de Bélgica y jugó en el partido de Bélgica en México 86. Órale. Entonces, otra similitud que se dio en el partido inaugural. Acá Oye, pero ahora de que México. lo mencionas, dijiste que ganaron a Bulgaria y por eso pasaron con Alemania, pero en la película le manejan que era contra Irak. Pero eso fue en fase de grupos. O sea, en fase de grupos, si México hubiera quedado en segundo lugar, todos los siguientes partidos de esa llave eran de local. Como quedó primer lugar, el primer partido era en la Ciudad de México, pero el segundo tenían que viajar a Monterrey, después a Guadalajara y ya después llegar a Ciudad de México. Okay. Sí, porque él le dice, van contra Irak, pierde. Y no pierden. Quedan, según yo, 0-0. No, le anotan uno, ¿no? Dice. Porque le dice, quiero que le meta 5 goles. Quedan 0. No, sí. Quedó 1-0. Poderosísimo México. Un gol. ¡Wow! Pues oye, después le metió 2 a Bulgaria. ¿Cuál de todas las historias que hace, que dice hacer de la Torre para traer a México el mundial, fue la que se les hizo más sorprendente o la que dijo, es como muestra el ingenio mexicano para traérselos, aparte de la fiesta? Dices con los Sí, la primera vez diferentes que va. representantes. Ajá. No sé, cada vez que hablaba era como, güey, ya cállate, le estás cagando. ¿Sí? Algo que tengo que reconocer, y yo sentí que estábamos viendo a un Marty Supreme mexicano, pero no tan odioso. No, estoy en desacuerdo A mí me contigo de cayó eso. muy mal todo de la película. Sí, a mí no me llegó a caer mal de la Torre. Pero el punto de mentir en todo para conseguir lo que quieres, lo Es muy mismo que Marty hacía Marty Supreme. Supreme. Sí, pero este tenía dinero, sí lo consiguió y no estaba grite sea, y grite él durante no toda tenía la dinero. película. Eso sí. El dinero lo tenía Azcárraga, Pero o lo sigue teniendo. él podía manejar el dinero, o sea, se veía que si decía quiero dinero, le daban dinero. Marty Supreme decía quiero dinero y le decían vamos a ver, güey. Sí, o sea, fue una película menos estresante, pero a mí sí se me hizo, estamos viendo a Marty Supreme mexicano, versión mexicana. No, sigo en desacuerdo. Me recordó un poquito, pero no completamente. O sea, sí me cayó mal, pero no al punto de Marty Supreme. Definitivamente. No tenía un hijo al que no quería aceptar. Dejó a una esposa. Pero ya Fue era por el bien momento, de su sí. relación, sí. Ujú. ¿A ustedes les hubiera gustado disfrutar de México 86? No. No lo sé. O sea, sí esa parte sí me
choqueó el hecho de si acabas de salir de un desastre enorme, el temblor del 85, y quieres que esté feliz viendo cómo persiguen una pelotita. Pues ya eran 9 meses después. Ya 9 meses. Ya era un bebé después. Sí, ya era considerable para cerrar la puerta y abrirla del mundial. ¿Cuánto tiempo tardaste en escuchar alarmas y no sentir nervios después del Yo último sigo temblor? escuchando. No, pero eso siempre lo he sentido, o sea, por eso no tengo el alerta en mi celular. Creo yo que en la película sí muestran el hecho de tenemos que costa de lo que mantener esta fiesta en México para darles un motivo para sentir emoción, alegría y todo eso. Sí, o sea, lo entiendo completamente, pero el punto es, tú me preguntaste si me hubiera gustado estar ahí. No, o sea, yo no creo haber superado el 85 como para estar disfrutando de un mundial después. A mí algo que se me hace rarísimo es que yo veo muchos reportajes de México 86 y sí realmente se ve una expectativa de la sociedad hacia el mundial. Veías carros con las banderas como representación mexicana, o sea, sí muy somos México y vamos a representar aquí a la sociedad con el mundial, vamos a ropar a todo, vamos a esto. En este mundial no he sentido eso. Sí, No a he mí se me sentido hace el- súper raro que estemos, o bueno, creo que te lo dije la semana pasada, que estuviéramos a 7 días de que empezara, que no hubiera nada, no hubiera en la tele anuncios, no hubiera más propaganda, no haya más merchandise, Digo, nada. tampoco o sea, es como que veamos mucho a la tele. O sea, pero hemos aún estado así, atascadísimos de cosas y no sales hemos a la visto calle y mucho. no ves como que todo lleno de Eso sí, México. Es lo que Banderines, digo, a mí me algo. sorprende mucho. No hay como es que el jueves fue el partido, o vamos a hacer esto, vamos a reunirnos por esto, vamos a hacer un evento en tal lado. Yo me enteré hace unos días que había un fanfest acá en el estadio. No es como que te hayan dado una súper hiper divulgación de que iba a haber algo así. Sé que hay un fanfest en el Zócalo, pero pues era como el de todos los mundiales, ¿no? O sea, no hay como algo que digas, uy, este mundial vamos a festejarlo así, o Y vamos a hacer sobre esto todo diferente. la inauguración se planteó en México, como dónde está toda esa orgullo mexicano de empezamos aquí, no hubo. Pues yo creo que es como, ya es la tercera, ya lo vivimos Somos el 2 primer veces. país con 3 Con copas 3 mundiales. mundiales. Era como para decir, sí, nosotros hemos logrado lo que los demás no. O sea, sí entiendo que son poquitos partidos en México, la mayoría son en Estados Unidos, pero aún así no se siente eso. Y el fútbol es súper importante, entonces... Tal vez necesitamos una tragedia como en el 85 para ya empezar a sentir ese orgullo nacional para el partido. No creo. No sé, es que por ejemplo, según yo, México 70 fue similar, ¿no? O sea, fue mucha expectativa, mucha emoción. Pero era el primero. Venía Oh Rey Pelé, hubo como emoción. En el segundo igual, Y sobre Pero todo realmente han sentido- los medios suelen llenar del evento principal para ocultar todo lo demás. Y ahorita casi no se habla del mundial. Se sigue como si las noticias fueran las del día a día. O sea, no está mal, pero no es normal. Pero siento que las últimas 2 copas que ha habido no se han sentido así de que digas, ay, qué emoción. Puede ser que se esté lo abandonando el que fútbol. Yo me gustaba de las copas mundiales era conseguir el álbum y llenarlo. Desde hace 2 sí he dicho así de que no me ¿Qué? da esa sensación de querer conseguir el álbum e ir a comprar las estampitas. Eso puede ser, pero yo sí he visto que hay muchísima emoción más por el álbum que sacaron ahorita de lo que había en los mundiales pasados. De hecho, el álbum que sacaron ahorita, la versión bonita, ¿La súper final? cara. La versión empastada es súper cara y de hecho llenaron centros comerciales y así con maquinitas en las que puedes comprar tus estampas, lo cual es raro. O sea, lo único en lo que he visto más afición ha sido justamente Las en el álbum del mundial. No sé, yo dejé de comprar el álbum del mundial cuando de repente venían jugadores que decías, güey, ni siquiera viene, ¿qué pedo? Y entonces, o sea, sí entiendo que debe de haber una planificación antes para decir, pues pueden venir estos jugadores, no sé qué, y de repente haber lesiones y bueno, pues hay lesiones, pues ya ese jugador no vino, pero cuando de repente, no sé, el 40% de la selección que está plasmada en alguna selección no viene, sí es como, güey, la investigación que sí estuvo muy mal. Y lo que hacen es que después, cuando ya se confirman las listas, sacan estampitas que van encima de donde se supone que están los otros jugadores. O sea, los jugadores que no vienen ya no los producen y sacan nuevas estampitas con jugadores que sí vienen, pero pues es más gasto, ¿no? O sea, también al final de cuentas es como, no estoy de acuerdo en eso. O por ejemplo, yo tengo
¿Algún mundial? Supongo que del 2014, porque viene Rafa Márquez, Cuauhtémoc, Osvaldo Sánchez. Uy, no, es como Los- del 80. Sí, Yo no. pensé que Cuauhtémoc Blanco era así de que antes del 2000 y que ya No. para después del 2000 ya se había retirado y No, está- fue a jugar Corea-Japón, ¿no? y que fue hasta para creo que Sudáfrica todavía. Sí. No, creo que sí. O sea, yo tengo las figuritas que sacaron, creo que Bimbo, en los cabezones y demás. Ahorita tampoco hay eso. O Coca-Cola. Yo tengo varias botellas de Coca-Cola de mundiales anteriores en las que las decoraron bonito. Vale la pena conservar la botella. Y ahorita lo más que hicieron es, por ejemplo, los productos de Marinela, No, Gansito el- y demás que viene tienen el su país etiqueta que chistosa. alguno de los que viene dice FR o MX. Pero ya no están tan Y el color bonitas. de la bandera. Literalmente las botellas de Coca-Cola antes eran preciosas y era como para tenerlas de colección. Ahorita no siento que se hayan esforzado porque tampoco en eso. El diseño está como en una parte de minimalismo, tanto así que el fucking logo está re minimalista y bien feo. Puede que tenga que ver con eso. Aún así yo siento que mundialmente no hay tanto. Que de hecho yo tengo la queja de que para el México 86, la identidad que le hicieron, a mí no me gusta realmente. Y siento que nada más copiaron los Olímpicos del 68 y dijeron copia, pega aquí y ya, wow, qué con cosa menos tan- líneas. Ajá. De hecho sí, yo tiendo a confundir mucho México 86 y México 68, se parecen mucho. Y México 68 a mí tampoco me gusta la identidad que le dieron. O sea, así de que dicen de es que con algo de una etnia creo que es con lo que se hizo. Y yo sí digo, hay más de dónde sacar. Y México es muy colorido como para que nada más le hayan puesto unas pinches líneas ahí todas. Sí, eso sí. Y lo marcan como que es la cosa más wow de identidad, tanto para los Juegos Olímpicos como estoy seguro que para México 86, que sí digo de dónde, quién es el que marca esto como la gran cosa de identidad para un Creo evento. yo que lo que marcan así como la identidad del evento y todo eso fue la revolución que hicieron en México 86 con los pictogramas. El hecho de que hayan puesto una imagen de cada deporte para Pero eso no diferenciarlo. es del ¿Ah, no? 68, no. Lo trabajaron desde uno antes que fue Japón y, o sea, justamente Japón tenía el gran barrera de decir, número uno, somos el primer país asiático que va a recibir los Juegos Olímpicos y número dos, somos Japón, nadie habla japonés, ¿cómo nos vamos a comunicar con los que vienen hacia mi país? Entonces se crearon varios pictogramas y, o sea, fueron de que la gran cosa porque eran minimalistas, se entendía, no había necesidad de comunicarse tanto y sabías que ese deporte era al que ibas. Y de hecho, justamente por eso hay que agradecer a que actualmente tenemos los signos de baño de hombre y baño de mujer, todo eso sale, todo eso, todas las bases son gracias a Japón 64. Japón, ¿cuándo nos vas a dar el tercer símbolo de los baños? Pues ya no, porque ya pasó Japón 2020 y Y no lo hicieron. no lo Hay hicieron. que volverle a dar una serie de algo, por favor. Estabas con Cuauhtémoc Blanco. Ah, sí, sí fue. Jugó minutos contra Francia en Sudáfrica 2010. Entonces no llegó a 2014. Entonces los estos son de años antes. Al final de la película, ¿ustedes realmente le echan la culpa a De la Torre en que México no haya ido mundial del 90? O sea, el personaje ficticio no, pero sí a lo que hicieron, o sea, eso de falsificar las actas de nacimiento para que el Al equipo... final se ve que es una bola de todo, con todos los enemigos que se hizo a lo largo de la torre, pues vieron la oportunidad de tirarlo. O sea, porque Pues se sí, hizo pero enemiga ellos- de la americana. Y es la que todo desde que estuvo el terremoto estuvo ahí Pinche vieja. chingaquedito para... Luego el exdirector del Femex Food, que de alguna forma se enteró que habían hecho trampa Guillermo Cañedo. y es el que entrega al final al reportero de aquí está tu firma. Y al final estoy seguro que el que trajo al el mundial en el 70 también dijo algo por ahí y todo eso se le juntó y dijo, pues ya ni modo, México no va a ir. Pero al final, ¿quién se hizo de esos enemigos? No, nada más le vieron la carita y le dijeron te odio. Azcárraga. Yo siento que él es el verdadero villano de toda esta película. Yo defiendo, el de la torre no me cayó mal. No sé, porque Azcárraga al final era el dueño del fútbol en Va a ese ser tu entonces, nuevo no le compi. convenía. Es mi nuevo compi, mi compi mexicano. Sí, yo por él. Y sobre todo porque México estaba en su mejor momento con los mejores jugadores, no le convenía quedarse fuera de un mundial. Y sí, realmente era el mejor momento de México. Pues con sus según jugadores. las En ese noticias momento que hay sí. en ese momento, sí. Tenía justamente a... O sea, lo mejor que podemos Hugo conseguir Sánchez. es el quinto partido. No, en ese entonces, con ese partido Hay, no. hay una teoría muy interesante que dice que todos los campeones del mundo han vestido o de azul o de blanco en el partido definitivo. Pueden mencionar cualquier país que quieran que haya sido campeón del mundo y siempre ha sido o de azul o de blanco.
Ok. Mientras México no saque una indumentaria en azul o en blanco, Pero sí tenemos uniforme en blanco. pero pues casi no juegan con ese. Tienen que sacar una indumentaria en azul, México, para Pero poder ser no hay campeón. forma. ¿Por qué? Exactamente. ¿De dónde sacamos el ¿De azul? dónde sacas Yami? el negro? De no sé. De la aguilita la ponen en negro, no sé por qué. Café es lo más... Es Es verde, que blanco. café está horrible, Ajá. entonces tiene que ser Sí, negro. por No lo de le vas a azul y poner... ya. No le vas a poner... Ah, Pero no tiene sí lógica puede ser eso. un águila negra, pero ¿cómo que azul? Los uniformes del ejército insurgente en la independencia eran azules, de ahí sacas el azul y ya. Pero en su No, momento... no Un podemos ser uniforme azul. retro, así como, sí, vamos a festejar Pero si eres azul, ¿qué eres? a Agustín de Iturbide. ¿Argentina? ¿Francia? No, peor, van a creer ¿Corea? que ya nos conquistó Estados Unidos y ¿Estados por eso Unidos? estamos de azul. Sí. Entonces no, azul no, Yami, puede ser, es no buena hay idea forma. ponernos de azul. Entonces no vamos a ser campeones del Blanco, mundo. el blanco Pero se blanco, puede. tú dijiste blanco, sí se puede. Pues que juegue, que quiten el negro y que pongan el blanco. ¿Está bien? Ah, eso Estoy sí, de acuerdo, estamos sí. de acuerdo, sí, llegamos a un acuerdo, me agrada. Mira, no, porque ese también es de Estados Unidos. Iba a decir jersey blanco. Mira, le ponemos un azul a las. No, que azul no se puede, no hay forma de que haya azul y a mí, no, o sea, si te dicen México, te viene verde, no azul, se te viene verde, blanco y rojo, Es y más, café, mira, y Italia negro. juega de azul y su bandera también es verde, blanco y rojo. Sí, porque nosotros ya tenemos el verde, blanco y rojo. Cada vez que mencionan azul, el primero en el que pienso es Italia. Y se puede, nada más. No, punto pero que ahora ya quieran que seríamos México sea italianos y hay campeón que del pelearnos mundo. con el italiano por el azul. Pues sí. Es una guerra que no vamos a ganar. Mira, Yami. no nos vamos a pelear porque Italia no ha calificado. Pues está. Sí, ya. Dame azul este mundial. O sea, queremos que México sea campeón del mundo. Pónganlo de azul, pónganlo de azul. Azul Acapulco. Es más, hagan la prueba. Un mundial, mándenlo de azul. Va a ser campeón del mundo. Mira, La va a espérate, romper. que el 86 se clasificó, el 90 no se clasificó, 2026 se clasificó. ¿Qué tal si se repite que para el 30 no Otros se clasifique? cachirules. Ajá, que otra vez hay atrás ahí. Yo ha clasificado en todos desde el 86, ¿no? Sí, después de Italia. Bueno, ha pero al clasificado final a todos. pasó algo que no fue. Hemos- Para 30 puede pasar algo que no vaya otra vez México y se repita la Después triste de historia. Italia 90, México ha clasificado a más mundiales que Italia. A ese nivel. Pero ¿de qué ¿Podemos sirve reclamar si el no? azul? ¿Eh? ¿Podemos reclamar el azul? no. Apoyo también el azul, pero que sea azul Italia. Sí, sí, estaría chido. Nada más hay que ponerle la aguilita y ya. Total, lo mismo pasó con la bandera, entonces. Sí, no, pues digo, igual, Italia también tiene su aguilita. Su No. aguilita. Cállate. No. Me encantó. No. El águila 1900. imperial. El águila de los romanos, de las legiones romanas. Después la ocupó Benito Mussolini para su Italia. Su Italia fascista sí es con un águila real. En ese entonces, la selección mexicana fue concentrada muchos meses por Bora Milutinovic para hacer una gran selección. Todos o la gran mayoría de los jugadores mexicanos eran jugadores que sí jugaban en México. Gran parte de la selección era del América y jugar en una altura del Estadio de México, en la Ciudad de México, pues, sí hacía diferencia con otros jugadores que venían y no se aclimataban al alto. Entonces, los tiempos cambian. La selección actual ya no es base de jugadores mexicanos, entonces ya no están acostumbrados a la altura de México. ¿Ustedes consideran que la selección debería de cambiar de sede para sus partidos de local? Pues yo considero que para empezar deberían ser mexicanos los que juegan en la selección mexicana, ¿no? Pero Son mexicanos los que juegan en la selección mexicana. Están reclutados en otras partes del mundo y juegan para otros. no, deberían quedarse aquí. Para empezar debería haber buen fútbol mexicano aquí en México. Todo el pinche año se juega fútbol y al final llegan y no hacen nada. No pueden ni pasar, les da una embolia al parecer en ese momento y ni la fucking pelota pueden pasar. Es que sí es un problema que tus jugadores, ¿cómo se llama? Los que están ¿Seleccionados? a tus seleccionados siempre estén en otro lado porque no aprenden a jugar. Pero entre ellos. según se van a Oye, selecciones no, que pero- son buenas y llegan allá a hacer qué, a ver, comer y a hacerse güeyes. No me puedes decir que la culpa es de que no juegan en tu liga nacional, porque Argentina, la base de la selección no juega allá. Portugal, la base de la selección no juega. Francia tampoco. España, no sé. En general, la mayoría de los países que son competitivos en sus ligas no son de jugadores, o sea, sus selecciones no juegan en sus ligas nacionales. Pasa como en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, su liga es de puros jugadores extranjeros. Los estrellas, los equipos que más tienen, que pelean por puestos importantes son con jugadores extranjeros. Entonces, Inglaterra es una buena selección. Entonces, el punto no es que
que los jugadores tienen que jugar en la Liga Nacional para que la selección sea una buena selección. No me consta, muchos de esos otros países sí tienen nacionalismo, los mexicanos es como, pinche México, vamos a perder. Entonces, sí, ya de por sí. Pero es que es la historia la que te marca que va a perder, o sea, no es como... Pero es que ya partes de esa idea y luego los mandas a jugar fuera y no les creas esa sensación de tu nación y llegan a jugar a representarte, no llegan a jugar a ganar. Eso sí es algo que nunca he entendido, porque de repente los jugadores ya no quieren venir a representar a la selección. Debería ser como un orgullo, debería ser, pues vengo a partirme la madre por la selección. En el fútbol no es así, no sé por qué. Pero es que no es solo en el fútbol, en todos lados. O sea, los chavitos lo que quieren imitar son a los gringos o a los europeos, no a los mexicanos. No hay ese nacionalismo como para que también lo haya en el fútbol. Creo que hubo una etapa en donde sí. La etapa donde estaba Carlos Vela, el Chicharito, Rafa Márquez, el Kikín Fonseca. Cuando nos robaron el penal y ya... ¿Cuándo? ¿Eso fue en qué? ¿En Rusia? En Sudáfrica, ¿no? No. 2014 fue. Sudáfrica fue en el 10. Luego es Brasil, luego Qatar, luego los 3 amigos. En Brasil. Ah, ¿fue Brasil? ¿2014 fue Brasil? 2014. 2018 fue Rusia, entonces. Sí, o Rusia de pronto ya no, ya desapareció de él. Los backrooms me contaron otra cosa. Rusia fue el 2018, sí. Cuando todavía era amigo del mundo, Rusia. Es amigo del mundo todavía. No el mundo no es Estados Unidos y la Unión Europea, ¿eh? Pero ya no lo dejan competir en ningún lado. Eso también es otra cosa que... ¿Por qué? Sí, ¿por los qué? Jugadores no tienen la culpa de las decisiones de su nación. De todos modos, ni ganan, pero... Entonces, creo que en el fútbol, si va Rusia o no va Rusia, pues da igual. Pero hay en otros deportes en donde si no va Rusia, sí hace una diferencia el que no vaya. Entonces sí, yo apoyo tu punto de vista que los deportistas con las cuestiones políticas, pero bueno. Estabas con tu pregunta. Regresando al punto, o sea, creo yo que sí hubo una época reciente en la selección en donde los chavitos sí querían imitar a un jugador mexicano, pero esa generación no sé qué le pasó. O sea, de repente se perdió, o sea, se subió a un ladrillo, se mareó y se perdió. Bien, Gañón. Pues el Chicharito terminó en Europa, regresó, creo que no le fue bien. Ajá, pero... Y los otros, la neta, no sé. Solo el portero es el que sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí el portero? Ya está viejo. O sea... Pues es una de las posiciones más longevas estadísticamente en el fútbol. Sí, pero... Yo no estoy de acuerdo que hayan llevado a Memo Ochoa a la selección. Creo yo que podían haber llevado a otro. ¿Sudáfrica? Está ahorita como... Está seleccionado. No está como titular, pero ajá. Yo no lo hubiera llevado. Definitivamente yo no hubiera llevado a Memo. Ni como tercer portero, ni como banca, menos titular, yo no lo hubiera llevado. Yo creo que es de los únicos jugadores que reconoces realmente. Lo llevas como entrenador de porteros, como auxiliar, no sé, o sea, hay muchas otras posiciones que puedes llevarlo. Lo llevas como diplomático nada más para que esté ahí dando la cara, así diciendo, Pero sí entiendo esa parte de es la cara del equipo. Pues no es la cara del equipo. La cara del equipo es la hormiga, el Memote, Santi Jiménez. Ninguno me suena, o sea, yo estoy de acuerdo con Ishi. La cara del equipo para mí sigue siendo él. No le han dado suficiente nombre a los demás jugadores. Cuando mencionaste el Chicharito, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, todos ellos, aunque son viejos, son nombres. El Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos y su hermano, Santos Junior. Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos. O sea, son nombres que cualquiera al menos reconoce. Todos los que dijiste, ni por aquí. Entonces, el problema es ese, no sé. Y en ese tiempo de esos jugadores, a mí igual me valía 3 pepinos el fútbol como actualmente y los conozco, los topo a ellos. Ahorita los que dices me sigue valiendo el fútbol y no los topo. No sé ni de qué equipo son. Bueno, pero para cuando salga este capítulo ya vas a saber quiénes son porque los vas a ver. Para ir cerrando este capítulo, me gustaría preguntarles, aparte de la calificación, ¿cuál es su predicción del score del México contra Corea del Sur? O sea, México contra Sudáfrica ya no se pudo, pero... Vas tú, Ish. Yo creo que van a quedar 2-1 favor México. 2-1 favor México, ok. ¿Y la calificación del capítulo? No, espera, ya que estamos en esto, ¿ustedes qué dicen? Una pregunta muy importante. ¿Era penal o no era penal? Híjole, no era penal, en su momento dije que no era penal. Arjen Robben ya dijo que no era penal. Como la mano de Dios, ni modo. ¿Ustedes recuerdan ese día? ¿El de no era penal? No, fue tan trágico, o sea, sí me acuerdo está eliminado. que me enojé, que fue así como, bueno, pues ya ni modos, pero... Yo lo tengo tan claro que recuerdo todos los detalles de ese día y de cuando lo vi, de cómo me revolqué que estaba
en una casa con un jardinzote, como en el pasto me enojé y empecé a decir, es que no era penal. Y no era penal, sí. Yo en su momento sí me enojé, era más nacionalista, sí. ¿Cuándo fue eso? 14. 14. Hace 2 años, sí, hace 2 años era más nacionalista. Entonces sí dije, ay, sí de pronto dije, y no voy a ir a Holanda nunca en mi vida, y mueran los holandeses, y ahorita ya no, perdón. No, yo ahorita que regresé a lo del mundial, o sea, me han venido flashazos, estoy trabajando y de repente me llega, es que no era penal. Y me dan unas ganas de ponerme a llorar ahí. Creo yo que sí, si México hubiera eliminado a Holanda en ese partido, podríamos haber llegado tal vez a semifinales y obviamente a un partido por o el tercer o cuarto lugar o a la final, no sé, o sea, igual y ese hubiera sido como el boost para algo más importante. Pero traíamos un equipazo, o sea, Sí, era un traíamos unos equipazo jugadores. ese año. Traía a Memo Balones Ochoa con la como- cara. ¡Buah! Sí, dije, oh, lo está dando todo hasta su cara. Sí, sí, sí. Traía a Memo Ochoa, estaba Rafa Márquez, estaba Héctor Moreno, el Maza Rodríguez, Layún, Paul Aguilar, Salcido, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Giovanni Dos Santos, el hermoso Peralta, Aquino, Javier Hernández. Era un equipazo ese. De ese equipo, ¿cuál era el que tú crees que era el mejor de ese equipo? Pues es que no me lo mencionaste, pero yo sé que estuvo Osvaldo Sánchez. Pero no jugó. No me consta que ningún partido haya jugado. Según yo no jugó en ese mundial Osvaldo. El Chicharito estaba, ¿no? El Chicharito estaba así. Entonces es que se... ¿Chicharito ya estaba en ese entonces? Sí. Sí. Ay, que eso me sorprendió. La otra vez estábamos hablando de Memo Ochoa y yo juraba que era de mi edad o 2 años menor. Y resulta que tiene 40 y tantos. Memo, sí, ya tiene 40. No sé en qué momento me superó en edad. Es el No jugador, sé cómo le hizo. es el jugador más longevo que está inscrito en esta Copa del Mundo. Sí, eso sí lo sabía, pero yo creía que tenía 30. También México tiene al jugador más joven en esta Copa del Mundo. Ah, para balancear, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién es el que de esta alineación que se presentó en Pues sí, dije Chicharito. el, sí, el Sí. Chicharito? Perdón, sí. ¿Y tú? Rafael Márquez. Sí, Márquez era. Yo esperaba Es que que se cuando me se lo topo. retirara fuera el entrenador. O sea, va a ser después de que se retire Javier Aguirre, si todo sale bien, si no le juegan chueco. Pero el punto es que no puedes decir, ay, ya me retiré, no tengo experiencia como entrenador, pues voy a agarrar la selección. Necesitas esa experiencia como Sí, entrenador. pero ya era el capitán, o sea, ya tenía cómo dirigir al equipo. A mí me parecía el paso lógico retirarse y No, el paso lógico es retirarte y si quieres ser entrenador, agarrar un equipo chico. O sea, Rafa Márquez no agarró un equipo chico como tal porque pues al Barcelona siempre se le exigen todas sus divisiones, pero sí lo que hizo fue agarrar un equipo inferior de las inferiores del Barcelona y ya a partir de ahí empezó a subir. Creo yo que como lo fue llevando estuvo bien. Y habías hecho otra pregunta, ¿cuánto crees que va a quedar México-Corea? Ah, sí, pero no me sí. dijiste, dijo, pero no me dijiste 2-1. calificación. me gustó cómo presentaron las cosas, me volvió a emocionar para saber cosas de fútbol. Me dio esta pasión que el mundial no me está dando. Sí, 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 sí. Entonces, El discurso que da, ¿y a quién prefieren? A México y el corazón, o el dinero y no sé qué, y termina le voy a poner 9. 9. Vladis. Es una... Ah, bueno, primero México-Corea. México-Corea. No sé, 1-1. ¿Se pueden quedar empates o sí tiene Pueden que quedar ganar? empates, 1-1, sí. 1-1. Con goles de... Ah, no, ya. De Del Dios. que no conozco y del otro que no conozco. Mira, del número 2 y del número 2. Y Vladis, de Lee y de Corea del Sur. Lee. Seguramente hay alguno que se apellida Pérez. Y calificación. Híjole, está difícil. Tengo que pensar en la siguiente calificación. Y también me gustó. Pero ahorita que la vi por segunda vez con usted, me agradó más la película. Está buena, o sea, no hay ningún momento en el que yo sienta esta escena me la pueden quitar. Bueno, tal vez sí una. La de la cena. ¿Con Azcárraga? Ajá, en el que de pronto sí le dicen, tú no eres la chica de... Creo que estuvo divertida esa escena. Sí. O sea, Sí era necesaria. ¿por qué? Porque fue como el punto de inflexión en donde ya empiezas a tener problemas por mentir con ella. Porque al final de cuentas no andaba con ella. Y se suponía, según él, que era su esposa, porque a quien le dijo que llevara fue a su Ujú. esposa. Entonces sí, toda esa parte de mentir realmente... Ajá, se empiezan como a acumular todas las mentiras y ahí empieza a quebrarse todo. Entonces sí era necesaria esa confrontación que le hacen a ella, no tanto a él, Ajá, pero que pero desencadena ¿sabe un qué? montón No de siento cosas. que realmente luego eso provoque, o sea, ya cuando le dice, ay, sí, pero es que tú andabas con no sé qué, ni cuando pensabas decírmelo, sí, de pronto dije, pues no lo sabías, ¿por qué había necesidad de decírtelo? O sea, ya te lo dijeron en tu trabajo, pero ¿por qué eso te está afectando
Ya ahorita que te lo están diciendo, si antes no importaba realmente. Porque era la imagen. O sea, él lo que le afectó fue que saber que ella tenía otra vida y que todos los demás supieran de esa vida. Pero una vida Y a que él estaba... profesionalmente le afectaba porque al final no se fijó las relaciones que estaba formando, entonces todas las relaciones que tienes cuando eres una persona pública te afectan. La calificación que le voy a dejar a esta película es 9.5. 9.5. Hasta la música está Revivimos chida. la pasión por las películas mexicanas. Sí, no pensé que, ahora que lo dices, no pensé que la siguiente película mexicana que trajéramos iba a ser nuestro top 1. ¿Sabes qué? Yo no pensaba verla. ¿Por qué no? Porque me había quedado con un muy mal sabor de boca de Venganza. Y si es como, bueno, ya regresamos a la misma mierda de siempre. En estos días, y yendo hacia CU, me encontré escuchando una entrevista de Diego Luna, hablando acerca de esta película, y me entró una curiosidad de saber ¿Cómo la iba a contar? así, porque lo planteé de una forma como muy, lo hicimos así, es chistosa, pero mi objetivo era criticar. Ajá, ¿y lo logra? Y lo logra espectacularmente. Entonces, sí, a mí me causó una intriga de... Logra criticar a personajes famosos de México, A la FIFA. a la FIFA, a Estados Unidos. Tienes razón, por la crítica de Estados Unidos subamos la calificación. Al PRI. El PRI robó más. 9.7, ya, ¿Sí la cambio? 9.4. 9.4. Creo que después de mi 10 ninguna va a subir. Yo creí que ninguna iba a subir del 8, la verdad. ¿Tú? Yo le voy a poner 8.6. No. Primero, Corea. Yo creo que va a quedar 2-0. 2-0. Favor México. Con goles de Raúl Jiménez y del Memote. Así. A Raúl Jiménez sí me suena. O tal vez no. Tal vez fue porque lo mencionaste. Tal vez es el hijo del padre de a otro Raúl Jiménez. Puede ser. O sea, no lo veo descabellado en México. Sí, yo creo que va a quedar 2-0 con goles de Raúl y de el Memote. Creo yo que no es el mejor grupo de selección que hemos visto en mucho tiempo. O sea, creo que este proceso sí dio un pasote hacia atrás en cuanto a nivel de selección. Es un milagro si anotamos un gol. Pero creo que el hecho de que se juegue en México va a hacer que tenga un boost interesante la selección. O sea, sí, yo creo que se podría llegar invicto a la siguiente fase. 2 victorias, un empate. Para mí, México va a pasar con 2 victorias y un empate. Por la afición, no por la calidad de los futbolistas. La calificación es 9. Porque la verdad es que creo que sí se merece eso. Solamente me sentí mal por Yo le ponerle. puse 8.5. ¿8-5? Sí, o sea, el promedio es 9. Sí. Pero Está bien. ¿por qué 8.5? Mira, a pesar de que es una película que sí me agradó, me hizo reír, que tiene una muy buena crítica y todo eso, me hubiera gustado que el personaje, o sea, que no lo hubieran sacado, que el personaje sí fuera el presidente de la federación de ese entonces. Me hubiera gustado que tuviera un poquito de más ritmo. Más ritmo. Las fiestas tenían un buen ritmo. Y ¿de no qué me gustó hablas? que usaran pantalla verde en lo de México 86. Se vio muy, muy usado la pantalla verde para esa parte de México 86. ¿Para cuál de todo lo de México 86? El estadio de Mesa 86. Cuando llega el alemán a ver si sí o si no. Esa partecita fue como, le hubieran echado un poquito de más ganas. Sí, bueno, no se iban a venir a grabar al estadio que se está deshaciendo aquí en Nesa. Pero podían haberlo hecho. Era pagar para que no se cayera mientras estás grabando. ¿Has visto cómo lo remodelaron para el FanFest? No sabemos cuándo se remodeló, si estaba, o sea, si cuando se grabó estaba O sea, en ¿Tú remodelación y todo ¿Tú eso. crees que tu querido presidente municipal le dedicó mucho dinero para ponerlo bien para el FanFest? Sí. Netflix le hubiera podido dedicar exactamente lo mismo y le hubiera podido poner bonito. No sé, o sea, ¿por qué le vas a dedicar remodelación a un estadio para que nada más lo vas a grabar un día y ya no lo vas a tocar otra vez? O sea, no Por te conviene compa. a ti. Hubieras hecho una buena animación 3, o sea, un buen uso de la pantalla verde. A mí no me desagradó que se A mí viera. sí, pero sí fue más como, pues es mi estadio, me hubiera gustado verlo bien. Ay, está todo feo ahí esa cosa. O sea, me agrada que no dijeron vamos a remodelarlo, sino nada más le hubieran puesto 2 palitos más y hubieran dicho, wow, ya, cosa más nueva del estadio NES 86. A ver, ahorita que dices de eso, bueno, primero calificación de la película. La calificación de la película es 9. Yo creo que es una calificación perfecta para ella. Para la película, sí. Parte del que México no fue sede única para este mundial fue que según no se tiene la infraestructura necesaria para albergar tantos partidos. Y a partir de ahora, como son
tantas selecciones las que van a los mundiales, las siguientes sedes ya no van a ser como de sedes únicas, ¿no? La siguiente sede creo que tiene 4, 5 sedes. En Europa, ¿no? No, tiene un partido en Argentina, un partido creo que en Uruguay, un partido, o sea, cosas bien raras. Argentina, Uruguay, España, Paraguay, Portugal, Marruecos. ¿What? ¿Cómo por qué? O sea, se entiende que sean en varias sedes en lugares cercanos por la movilidad. Se supone que como es la Copa del Centenario del Mundial, entonces van a arrancar como en los países donde arrancó el mundial y ya después le van a dar como la sede al... Hoy no, si era centenario le hubieran dado uno a cada país que fue, que ha sido parte del mundial. Y ya México tendría 4 veces. Exactamente. Es más un recorrido. Empezamos en la punta, nos vamos así. Pues mira, contestando tu pregunta, claramente no tenemos la infraestructura para albergar a tantas personas, a tantos equipos, a tantos medios. Creo yo que sí. Sí, yo también creo que sí. ¿De dónde? Supón que necesitamos 15 estadios. Sí tenemos 15 estadios en México que pueden, o sea, se les tiene que dar mantenimiento, sí, se tiene que agrandar cosas, sí, pero ya están los estadios. Y podría, o sea, y no son sedes que están como pero muy cerquita. Todo alrededor, por Dios, la ciudad se inunda y se está haciendo añicos cada día más. Sí, pero eso ya no va se a inunda cambiar. Tanto, ¿eh? Alrededor del estadio ya no... No se ha inundado, sí. Ya no se ha inundado. Sí, bueno, pero el punto es llegar al estadio y luego salir del estadio así es que llueve y o que sea, hay pero una... ¿no te gustaría un mundial en donde sea México nada más? La verdad estaría chido. O sea, tenemos los estadios de Xolos en el norte, el Volcán y el BBVA en Monterrey. Luego tenemos el Estadio Jalisco y el Akron en Guadalajara. Tenemos el Estadio de Querétaro de los Gallos Blancos. Tenemos en la Ciudad de México pues el Estadio Azul, el Estadio México 86 de la UNAM y el Estadio Azteca. Tenemos el Estadio de Puebla, hay un estadio en Veracruz, hay un estadio en Chiapas y seguramente se podría construir algún estadio en el sureste. Okay. O sea, y por ahí le saca el estadio de Mazatlán. No sé, o sea, sacas como otros estadios por ahí que hay. Tanta inversión, no le tienen que echar. No tienen que construir estadios desde cero. ¿Los estadios de béisbol no sirven? Podrían ser. Porque béisbol hay en todos lados. Es que sí arreglen un par de ellos. Sí está muy diferente la estructura del estadio de béis. Nada más hay que darle unas cuantas arregladitas y ya. No, porque por ejemplo el estadio de béis tienen como la base de aficionados en home y alrededor, ¿no? Y todos los jardines casi no tienen gradas. Unas gradas montables. A mí sí me gustaría en algún momento un mundial solo México, que no compartan. Tiene el tamaño para albergar. Ajá, es que tú dijeras, vamos, Portugal, pues no puedes meter a tanta gente ahí, o sea, sí se entiende o Japón, ¿no? Que Japón obviamente no tenía como todo el territorio para poder hacerlo, pero lo compartió con Corea. Se entiende. México es gigantesco, sí tienes espacio para distribuir todo, que haya una derrama económica en todo el país. Pero si pudo hacer Japón los Juegos Olímpicos, ¿por qué compartió con Corea el mundial? Los Juegos Olímpicos es más grande que el mundial. Es que según yo la FIFA sí pone como muchos más trabas. Ya lo vimos en la película. Mucho dinero para llevar el mundial. Retomando la película, a mí me gustó. Es una película bonita, cómica, con una crítica muy interesante. ¿Algo más que le quieran agregar? ¿Por qué el 8.5? Solo por la pantalla verde. Sí, por la pantalla verde. Ya creo que vale la pena. Véanla, aprovechen el furor del mundial para disfrutar. Y vamos a ver quién le atinó al marcador del siguiente partido. Ya nos veremos en el siguiente capítulo con eso. Bueno, o sea, sí. Después de este capítulo veremos si le atinamos o no. A eso me refería. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio de Pop and Joy. Gracias por escucharnos, por acompañarnos una vez más y por seguir haciendo de Pop and Joy el espacio en donde el cine y el fútbol no solo se ve, se discute, se cuestiona y a veces también se procesa con calma. Si esta charla les dejó alguna idea rondando, alguna pregunta sin resolver o simplemente ganas de seguir platicando, dense una vuelta por nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio con otra película, otra conversación y seguramente otra opinión que no sabíamos que íbamos a tener. Hasta la próxima y gracias por quedarse hasta el final. Bye. No era penal. Era penal.